Hoy vamos a hablar de la vida de Alexander Sergeyevich Pushkin. En el Imperio ruso del siglo XVIII convivían dos lenguas, el eslavo eclesiástico, que era escrito, y el ruso antiguo, que era oral, el laico, el vernáculo, el que se hablaba en la cotidianidad, en las calles. Mikhail Lomonosov, científico, escritor y fundador de la primera universidad en Rusia en 1755, utilizó por primera vez ese ruso antiguo en sus obras, a pesar de que era considerado de mala educación porque la aristocracia hablaba en francés y alemán. Pero a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX aparece en la escena de la aristocracia de la época un joven poeta y escritor que, como todo adolescente, era rebelde e irreverente, lo que le granjeó un exilio temporal y la censura permanente de su obra. Físicamente era muy agraciado, su tez era acanelada con finos rasgos europeos, lo que, sumado a su obra hecha verso en ese lenguaje vernáculo callejero, lo convirtió en el sueño consumado de las damas de la época, solteras, casadas o de cualquier condición social. Ese poeta y escritor fue Alexander Sergeyevich Pushkin. El 6 de junio de 1799, en el seno de una familia aristócrata, nació en Moscú Alexander Sergeyevich Pushkin. Un dato familiar muy curioso en la vida de Pushkin es que su bisabuelo fue un niño africano secuestrado de su tribu por esclavistas otomanos. Fue así como ese pequeño niño llegó a ser el lacayo de Pedro el Grande, quien no solo le proporcionó una buena educación, lo llevó en todas sus campañas como asistente personal y le dio un patronímico de Petrovich, hijo de Pedro. El apellido Gannibal lo adoptó en Francia en su vida adulta. Abraham Petrovich Gannibal se recibió de maestro ingeniero militar y por imposición real fue obligado a casarse con una mujer que no solo le fue infiel, sino que dio a luz una niña tan blanca como la luna. Ella fue a prisión por 11 años, mientras que él contrajo nupcias por segunda vez con una descendiente aristócrata germano-escandinava con quien procreó 10 hijos, uno de los cuales, Osip, tendría en su matrimonio una hija llamada Nadezhda, quien se convertiría en la madre de Alexander Pushkin. Esta historia familiar fue utilizada por Pushkin para escribir El Negro de Pedro el Grande en 1827. Alexander Pushkin aparece en el escenario de la aristocracia rusa después de haber culminado sus estudios en el Liceo Imperial cerca de San Petersburgo, como un joven poeta rebelde, un mujeriego desenfrenado que le robaba el aliento a las damas de la nobleza, endeudado crónico, adicto al juego y odiado por la aristocracia a la que pertenecía por nacimiento, pero no por ideología. En esa época comenzó a escribir el poema Ruslan y Ludmila, publicado en 1820. Pushkin utilizó en sus obras el ruso aprendido gracias a su niñera, quien fue una campesina. En sus escritos expresó ideas en contra del sistema, habló de los males de la sociedad y de las penurias que vivía la gente humilde. A Pushkin no le temblaba la mano a la hora de escribir cosas no favorables para el zar y su gobierno, pero también comenzaba a pertenecer a las altas esferas de la literatura rusa, por lo que intentó ser elegante en sus críticas. Sin embargo, esto no siempre le funcionaba. En 1820 se salvó de ser desterrado a Siberia por Alejandro I, pero fue enviado a Yekaterinoslav y posteriormente terminó en el Cáucaso, en donde escribió, entre otras obras, El prisionero del Cáucaso en 1821 y la novela en verso Eugenio Onegin. En 1826, bajo la protección de Nicolás I, Pushkin regresó a Moscú con la condición que sus obras tenían que pasar por la censura zarista. Él no había participado en el movimiento de los decembristas, grupo de poetas románticos que se sublevaron contra el zar, pero alguno de los insurgentes tenía entre sus papeles los primeros poemas políticos escritos por Pushkin. En esa época, bajo estricto control, escribió su más famoso drama, Boris Godunov.
En Moscú conoció a Natalia Goncharova, una hermosa doncella con quien contraería nupcias en 1831. Pero a pesar de lo bien remunerado de su incesante trabajo literario, Pushkin tenía muchísimos gastos. Un hijo nuevo cada año, 2 hermanas solteras de su esposa que vivían con él, su afición al juego y las frecuentes y costosas recepciones con que se entretenía su esposa. Y para hacer frente a sus deudas, en 1836 emprendió la publicación de El Contemporáneo, revista literaria que llegaría a adquirir el máximo prestigio en las letras rusas. Su vida de poeta y escritor era tan próspera como su fama de seductor. En 1829 el poeta comenzó 2 listados de mujeres, en donde figuran los nombres de 37 damas. Según historiadores, se trata de las que amaba más y aquellas de las que simplemente estaba encaprichado. En los círculos literarios soviéticos del siglo XX corrió el rumor hecho leyenda acerca de que en los últimos meses de su vida el poeta escribió un diario bajo la condición legal que no se abriera sino hasta 100 años transcurridos después de su muerte. Existe una versión de ese supuesto diario publicado en Estados Unidos en 1976 bajo el título El Diario Secreto de Pushkin, documento que fue asumido en la extinta Unión Soviética como parte de una vil propaganda anticomunista. En todo caso, la vida del escritor ruso fue tan interesante que cualquier documento publicado sobre su vida y obra vale la pena de ser leída y discutida. Además, muchas de sus obras están dedicadas a las mujeres que lo hicieron vivir intensamente las mieles del deseo y la pasión. La muerte del poeta fue dolorosa y nada honorable. En la madrugada del 28 de enero de 1837, a las afueras de San Petersburgo, recibió un disparo en el abdomen de manos del militar Georges Dantes, casado con su cuñada. El militar francés comenzó a asediar a Natalia e incluso se atrevió a enviarle al poeta una carta confirmando un supuesto amorío con su esposa, encendiendo los celos de Pushkin. El escritor ruso retó al francés a duelo, en el que desafortunadamente recibió una herida mortal y falleció en su residencia el 10 de febrero de 1837 a la edad de 38 años. De los novelistas y dramaturgos rusos, Pushkin es el más importante. Se dice que su obra influyó en escritores notables de la talla de Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy y Nikolai Gogol, entre otros. Cuando hablo con mis alumnos sobre la vida de Alexander Pushkin, siempre logro atrapar su atención explotando el carácter rebelde e irreverente de su obra. Y para conectar a mi audiencia del siglo XXI con ese poeta ruso del siglo XIX, he hecho mano de una herramienta que utilizamos la mayoría de los profesores de ruso en la actualidad. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y los espero en una nueva edición de Я говорю по-русски con Soraya Borello. Марья Ивановна, как это уже все устарело? Да если бы Пушкин жил в наше время, он бы так уже не писал. Да что ты говоришь? Интересно, как бы он сейчас написал? Я Саша Пушкин, родился 6 июня 1799-го. Залетел в этот мир, чтоб навсегда апгрейдить русскую поэзию. Батя стиля, словесный флексер и первый лирический инфлюенсер. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Томление грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубетом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет, что пройдет.
На всех экранах, срочно глянь, его сынок. Не про рэп, не про поп, а про Пушкина пророк. Это Пушкин, нашей культуры знамя. Это Пушкин, там Борисов играет. Это Пушкин, поэзии батя. Это Пушкин, глянь по пушкинской карте.